cosas que aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Ese es el estudio que estamos continuando en este miércoles. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Ya habíamos visto del 12 al 15 el miércoles pasado. Ahora vamos a ver del 16 al 19 que nos dice: 6 cosas aborrece Jehová. 6. Estamos hablando de que son cosas que vamos a evitar porque son las cosas que aborrece Dios. Y ya sobre aviso no hay engaño. La palabra de Dios es muy clara y te lo está diciendo para que tú lo evites. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dijimos la primera, los ojos altivos. Segunda, la lengua mentirosa. Tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. Y 7, la que abomina. Las que acabo de mencionar ahorita, las primeras 6, Dios las aborrece. Y hay una séptima que va mucho más allá de un aborrecimiento, que es ya lo que Dios abomina, que es, que nos está diciendo, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos es abominable. El que siembra discordia entre hermanos es abominable, más que la primera que dice ojos altivos. Sembrar discordia entre hermanos es peor aún que hablar una mentira, una lengua mentirosa. Sembrar discordia entre hermanos es peor aún las manos derramadoras de sangre inocente. Sembrar discordia entre hermanos es más, peor, mucho más que un asesinato. Por eso no se te ocurra jamás, nunca jamás, hablar mal de un hermano. Si tú estás sembrando discordia, eres peor que un asesino. A un asesino le dan 30, 40 años de cárcel. ¿Sabes una cosa? Si tú siembras discordia, yo no quiero estar en el lugar de aquellos hermanos que han sembrado discordia y que ya jamás han vuelto a ver. No quisiera estar en el pellejo de ellos. Pero aquí la palabra de Dios dice bien claro: 25 años le dan a una persona que por matar 25 años de cárcel por matar, asesinar a una persona, pero a ti te espera una cárcel eterna por el resto de tu vida, porque es la séptima cosa que habla aquí Proverbios 6, que dice que Dios abomina. Yo creo que ya habíamos leído anteriormente esto alguna vez en nuestra vida, estas 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 que abomina el alma de Dios. Pero no nos habíamos puesto a detener, a pensar en eso. La gravedad del caso cuando tú hablas mal de una persona. No se diga si se trata de un hermano en Cristo. Ojo, hay que tener mucho cuidado, porque no se vaya a convertir también esto en un candado de que yo no voy a hablar de mi hermano si el hermano es un disfrazado. Es un disfrazado, como dice la palabra de Dios en Corintios 14:11, dice: no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso Jesucristo dice: por los frutos tú lo vas a conocer.
por sus palabras, sino por sus hechos. Entonces, yo les hago a ustedes una pregunta, a ver quién me puede responder. ¿Qué diferencia hay entre las cosas que aborrece Jehová y la cosa, más bien dicho, porque es una, que abomina? O sea, ¿cuál es la diferencia entre aborrecer y abominar? Aborrecer es algo que, por ejemplo, yo aborrezco cierto tipo de alimentos, no me gustan. En algunos países por ahí que comen perro, y es muy normal por allá en algunos países comer perro. Yo aborrecería comer perro. Pero exactamente, abominar ya significa estás condenado. Ojo con lo que les voy a decir. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero continúa diciendo, ese mismo pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos dicen, ay, gloria a Dios, aleluya, no hay ninguna condenación porque yo soy cristiano. Sí, pero sabes una cosa, si tú hablas mal de una persona, si tú siembras discordia entre las personas, sabes una cosa, sí hay condenación, porque andas en la carne, no andas en el Espíritu. Nunca se nos olvide, hermanos o hermanas, que este cuerpo, el cuerpo que ustedes tienen, es templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo que ustedes tienen no es de ustedes. Ese cuerpo que ustedes tienen es propiedad única y exclusiva del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidar, usted tiene que cuidar ese templo, porque ese es templo prestado. No es de usted. Tú no le puedes dar maltrato, tú no le puedes meter cosas que no convienen. Por lo tanto, como parte de este templo del Espíritu Santo, la lengua, ahí está esa lengua, que es la que tiene que estar perfectamente conectada a tu cerebro y tu cerebro conectado con el corazón, porque de ahí depende tu fracaso o tu éxito, según lo que tú digas. O sea, las consecuencias de lo que tú digas. Podrás decir algunas cosas en las cuales Dios diga, no, ¿cómo te pones a hablar mal de esta persona? Hay peores, ¿saben quiénes son aquellos casos peores? Cuando hablas mal de ti mismo. ¿Cuántos no hay que hablan mal de sí? Personas que están al borde del suicidio. Si Dios abomina que tú siembres discordia entre hermanos, con mayor razón que siembres discordia contra ti mismo. Que no te valores como Dios te valora y te ama. Entonces, vamos a ver la primera. 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera, los ojos altivos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Tito. Ahorita estoy batallando para encontrar el libro de Tito, pero en el libro de Tito habla de obispos, funciones de los obispos y funciones de los ancianos. Pero las funciones que habla aquí de los obispos y de los ancianos no te exenta a ti de seguir estas mismas instrucciones. Hace referencia a un obispo y luego después a un anciano, las instrucciones, cómo deben de llevar su vida un anciano y un obispo y un anciano. Pero
analizando las funciones que exige la palabra de Dios para todo aquel que predica la palabra de Dios, no están exentas de que tú también las lleves. Por eso yo lo voy a tomar como referencia. Ojos altivos significa aquel que se cree que todo lo sabe, aquel soberbio que dice que nada más su chicharrón truena. Hay muchos que piensan así. Se olvidan del amor, de la misericordia de Dios. Tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen unción del Espíritu Santo para poder dar con denuedo la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Tito, capítulo 1, del 7 al 11. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para que qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso ¿qué? Tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Tú me puedes decir, pero esto lo dice para el obispo. Yo no soy obispo, hermano Adrián. Yo no soy obispo, pero te voy a hacer una pregunta. Al obispo se le exige que es necesario que el obispo sea irreprensible. La pregunta es, porque al obispo se le pide que sea irreprensible, tú no vas a ser irreprensible. ¿Tú estás exento de ser irreprensible? ¿Verdad que no? Así que irreprensible es tanto para el obispo como para ti. ¿Qué significa ser irreprensible? Que no tengas nada de que te reprenda, que no haya nada en ti digno de condenar. Eso es ser irreprensible. Al obispo se le enseña también que debe de ser administrador de Dios. Ahora, eso de administrador de Dios es como administrador de Dios el obispo. El obispo es un administrador de Dios. Pero yo te voy a decir una cosa. Dios te ha dado a ti su palabra, te ha dado quizá dones, te ha dado talentos. Ustedes tienen un talento, de seguro si tienen un talento. Yo espero que ustedes ya tengan descubierto cuál es su talento y que lo estén desarrollando. Quizá la buena cocina, quizá el buen carácter, quizá